Bueno, seguimos entonces con las enfermedades que producen estos Homo basiomicetes que atacan árboles, que atacan madera. Y vamos a hablar un poco de Armillaria. Armillaria ustedes en muchos casos los van a encontrar como Armillaria melea, pero en los últimos años se ha hecho, como en la mayoría de los hongos ustedes están viendo que está pasando eso, se ha hecho nuevas clasificaciones y ahora hay muchas especies y Armillaria melea ya dejó de existir, o sea, se dividió en muchos otros Armillarias. Una cosa rara, una excepción a las basiomicotas es que el micelio secundario de Armillaria no es dicariótico, como habíamos visto que era lo típico en las basiomicotas, ¿no es cierto? En este caso ocurre la somatogamia de las hifas N del micelio primario, se forma un estadio N más N, pero ese estadio N más N no perdura como en las otras basiomicotas, sino que rápidamente hay cariogamia y se forma un micelio diploide, algo excepcional, raro. Hay algunos otros también, basiomicotas que tienen esta característica. Es un género sumamente importante. Fíjense ustedes allí nomás que yo lo destaqué de que afecta a unas 500 especies de árboles, arbustos, algunas plantas herbáceas. O sea que es muy importante en el mundo en general. Por suerte, en nuestro país es poco importante. En nuestro país vamos a encontrar algunas armillarias que están presentes en el bosque andino patagónico, afectando algunas coníferas, pero no lo vamos a encontrar así en ataques importantes en el país. Se lo ha citado alguna vez en Tucumán, alguna vez en Buenos Aires, pero no es importante en nuestro país y en general no es importante en Sudamérica. Como llamativo, hay algunas especies que son bioluminiscentes, o sea que si se las ilumina con una luz adecuada durante la noche, uno va a ver la luz mala. Algunas especies son micorrízicas, algunas son saprófitas, y veamos entonces qué tipo de enfermedad nos van a producir. Fíjense ustedes la fructificación. Este hongo se llama también hongo miel, por la coloración así melosa del basidiocarpo. Y fructifica abundantemente y es un hongo comestible. No es de los más buscados, por ahí hay personas que no lo toleran bien, siempre se recomienda, como a todos, consumirlo bien cocinado, ¿no es cierto? Una característica llamativa de este hongo son sus rizomorfos. Tiene estos rizomorfos muy grandes, muy notables, que le permiten, que van a ser una parte muy importante de su ciclo, porque ya ustedes ven allí están los rizomorfos sobre una madera y pueden intuir que esos rizomorfos tienen una enorme capacidad de diseminación, ¿cierto? Entonces se pueden mover, fíjense allí lo vemos otra vez en el C, estos rizomorfos creciendo sobre madera muerta en un bosque, y fíjense el diámetro que tienen, ¿no? Entonces pueden crecer y llevar a otras plantas cercanas a este patógeno. Bueno, en A tenemos la fructificación clásica de Armillaria. En B se ve una planta de vid, se ha excavado la raíz y se ve allí los cordones miceliares, el micelio sobre la raíz, una planta de vid. Y en D, fíjense que es un rizomorfo, un corte transversal de un rizomorfo, observado en microscopía electrónica. Vayamos notando esto de que nosotros vamos a referirnos sobre todo en virus a la microscopía electrónica, pero que también tiene otras posibilidades de uso en otras partes de la fitopatología, y ver allí como la capa externa de este rizomorfo son unas células que se han muerto y en la parte interna se individualizan las hifas. La capa externa son hifas muertas, ¿no es cierto? Es una capa protectora, pero es un rizomorfo que adquiere dimensiones muy grandes, muy particulares. Y yo le decía entonces que los rizomorfos son la principal forma de crecimiento de este patógeno en un bosque. Allí tienen ustedes en el punto 3
cómo desde un árbol que antes habrá estado vivo, ¿no es cierto?, se extiende a los vecinos, luego se murió ese árbol, y vamos en sentido horario, viendo este gráfico, vemos allí cómo afecta un árbol, se va a otro, cómo puede fructificar, se producen las basidosporas y las basidosporas diseminan ya a distancia, pero la diseminación en corta distancia es a partir de los rizomorfos. Un caso que yo les decía que este hongo es famoso es porque actualmente se sostiene que el ser vivo más grande del mundo es una armillaria. No es que un basidiocarpo, sino consideramos el ser vivo a todo el hongo, porque en realidad el basidiocarpo es solamente la fructificación, ¿no es cierto? Y entonces, esto ocurre que en varios bosques de Estados Unidos y de Canadá hay varias especies de armillaria que afectan superficies importantes, pero superficies que, digamos, son 15 hectáreas, 20 hectáreas, donde todo el conjunto de árboles de ese sector del bosque está afectado. Todas las plantas más susceptibles, ¿no es cierto? Algunas no susceptibles no están afectadas. Pero se han hecho varios estudios y se han determinado la superficie de los bosques afectados por un hongo, haciendo estudios moleculares, etcétera, se llega a determinar que se trata de un individuo, o sea, que se generó en un lugar y fue creciendo a través de rizomorfos hasta que se extendió a una superficie. La más grande de estos parches afectados en los bosques cubre 960 hectáreas y eso se sostiene que es el ser vivo más grande del mundo. Se trata de un bosque mixto de coníferas en Oregon, Estados Unidos, y también se estableció que este organismo tiene más de 2.400 años de vida, o sea que no solamente el más grande, sino uno de los más viejos. Y estos estudios fueron hechos por el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Allí tienen ustedes las citas si lo quieren ver, es una curiosidad interesante. Y acá tenemos un poco más de síntomas y signos de armillaria. Fíjense ustedes que volvemos a tener allí los basidiocarpos, los rizomorfos, el micelio que uno encuentra si retira la corteza en un árbol afectado, la podredumbre que ocasiona ese hueco en el interior de madera, y abajo a la derecha vemos la bioluminiscencia, como hay micelios de algunas variedades, casi todas las variedades de armillaria que tienen esa característica. Bueno, ¿y cómo se hace para manejar el problema de armillaria? Yo les decía que afecta a muchísimos hospedantes y muchos de estos hospedantes son plantas cultivadas. Vid, kiwi, café, cacao, muchos hospedantes frutales de carozo. Lo primero que hay que considerar es que va a sobrevivir en el suelo en los restos que hayan quedado de material afectado. Y en esos restos de material afectado puede sobrevivir muchos años, por lo tanto hay que erradicar esos restos. ¿Cómo erradicamos esos restos? Bueno, una posibilidad es cuando se arranca un árbol enfermo, hay que retirar todas las raíces y favorecer la degradación de esos restos, ya sea manteniendo bien húmedo el suelo allí, inundando ese suelo, y a veces se han también agregado otros hongos que degradan más rápidamente a esos restos y entonces los eliminan en una temporada, en un año, y ya queda el suelo liberado de ese micelio. También se pueden hacer tratamientos al suelo con fungicidas, con esterilizantes, se puede recurrir al control biológico. Hay algunos cultivos donde existen pies resistentes, por ejemplo, en la vid, y entonces se pueden utilizar esos pies que se enferman menos, no que sean inmunes. Hay una técnica que se está recomendando en Florida, en varias partes de Estados Unidos, donde tienen problemas con esto, que es poner las raíces del cuello de las plantas afectadas al aire. O sea, por supuesto, es solamente en la zona del cuello, ¿no es cierto? Se escarba allí apenas y al exponer las raíces se detiene el crecimiento del hongo. Y por supuesto, cambiar cuando no hay otra a cultivos que no sean susceptibles.
Sigamos con estas enfermedades de la madera y vamos a mencionar algunas que ya son también importantes en nuestro país. Fíjense, ya salimos de armilaria, ya nos vamos a otros patógenos, y esto es, por ejemplo, podredumbres de la madera en vid. Fíjense ustedes allí como el árbol que está en primer plano, la planta que está en primer plano, ya tiene hojas que están manifestando la sintomatología de que tiene problema esa planta, y la que está al lado ya se murió el follaje, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo primero que vamos a comenzar a ver. Es una enfermedad que se está extendiendo bastante en Argentina, está en Chile, sobre todo en viñedos que ya tienen varios años. Generalmente esto aparece en viñedos de más de 8 o 10 años. Y esta enfermedad, que es vulgarmente conocida como yesca de la vid, es producida por varios hongos. Hay algunas ascomicotas que también intervienen, pero dentro de las basidiomicotas se destacan dos géneros, el género Sterium y el género Felinus. Son dos géneros que frecuentemente se encuentran asociados a esta enfermedad. Bueno, si uno realiza un corte en el tronco de una planta afectada, se encuentra con esto, ¿cierto? Una buena parte de la madera ya atacada, podrida. Y con el tiempo va a aparecer sobre la planta afectada el basilioma. En el caso de los frutales de carozo, esto es muy frecuente. Acá disminuye la longevidad de la vida útil de plantas de ciruelo, de durazno, de damasco, y aparecen luego estas fructificaciones del género Felinus, en este caso específico es Felinus pomacius, sobre las plantas afectadas.